Hola, buenos días, somos la señorita del grupo de mitocondrias y lisosomas y hablaremos sobre la membrana celular. Ok, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandra Nicole Duarte y en esta noche vamos a hablar sobre la membrana celular. La membrana celular, también conocida como membrana plasmática, es una estructura fundamental que rodea a todas las células vivas, tanto en organismos unicelulares como en multicelulares. Y es una estructura delgada y fina y flexible compuesta por carbohidratos, proteínas y lípidos. Y las funciones de la membrana celular tenemos la conservación de la integridad estructural de la célula. Esta pues actúa como una barrera física que rodea y protege el contenido de la célula, mantiene su forma y evita que ésta se desintegre. También controla movimientos de sustancias al interior y exterior de la célula. Pues esta regula selectivamente el paso de sustancias hacia adentro y fuera de la célula. Esto logra a través de diferentes mecanismos de transporte, como la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo y el transporte pasivo. También establece sistemas de transporte para moléculas específicas y regula interacciones entre células. Las proteínas de membrana juegan un papel fundamental en el reconocimiento y la interacción entre células. Esto es esencial para procesos como la comunicación celular, la adhesión celular y la formación de tejidos. También reconoce mediante receptores de antígenos y células extrañas, así como células alteradas. La membrana celular contiene receptores que pues miran si hay algún agente extraño que esta pues trata como de evitar que pase y pues que afecte a la célula. Actúa como una interfase entre el citoplasma y el medio externo. La membrana celular separa el contenido de la célula, que es el citoplasma, obviamente, del entorno externo, permitiendo que la célula mantenga un ambiente interno controlado y estable, independientemente de las condiciones externas. También establece o transfiere señales extracelulares a fenómenos intracelulares. Y la composición molecular de la membrana plasmática es una bicapa, o sea, son dos capas fosfolipídicas que contienen proteínas integrales y periféricas relacionadas. También contienen glucolípidos y colágeno, que pues forma parte de ella. Ok, mi nombre es Valeria Salgado y les voy a hablar sobre la criofractura. Es una técnica utilizada en microscopio electrónico que consiste en la congelación de muestras biológicas con nitrógeno líquido, seguido de un corte o fractura y el sombreado metálico o recubrimiento con carbono de la superficie de la muestra. Luego del procedimiento, pasa a una eliminación del tejido biológico subyacente al sombreado y la observación de esta réplica de la muestra mediante el uso de un microscopio electrónico de transmisión. Proteínas integrales y proteínas transmembranales. Ok, las proteínas integrales se podrían decir que sirven para la salida y entrada de los iones, mientras que las transmembrales tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica y se integran en ambas capas. Ok, si nos fijamos ¿no? en el dibujo, nos enseña que es una proteína. Una proteína periférica también se puede decir que es la trans... ay, no, la que estaba antes. Mm, Una antes. Esa. Ok, si nos fijamos en ese dibujo, nos muestra los tipos de proteínas. Aquí abajo, en color naranja, podemos ver que es una proteína periférica, dice aquí, pero también las podemos nombrar como proteínas transmembranosas. Esa proteína transmembranosa atraviesa la membrana celular. ¿Por qué? Porque la cabeza de ella es hidrofílica, mientras que la cola se puede decir que es hidrofóbica. Entonces esta puede romper y puede atravesar todo esto. Mientras que las proteínas integrales solo permiten el paso de iones, no atraviesan, ellos son como un canal entre estos dos partes de la membrana. Y ya. Ok, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Cerrato. El día de hoy les hablaré acerca de las proteínas transportadoras.
Las proteínas transportadoras son proteínas que transportan sustancias de un lado de una membrana biológica al otro. Muchas proteínas transportadoras se encuentran en la membrana de una célula, aunque también pueden encontrarse en las membranas de orgánulos internos como las mitocondrias, cloroplastos, nucleolos y otros. También las proteínas transportadoras y las proteínas del canal son los dos tipos de proteínas transportadoras de la membrana. En este caso, en las proteínas transportadoras tenemos mediante transporte activo y pasivo. Tenemos los uniportes, simporte y los antiporte. Los uniportes, en este caso, estos tres importes, los importadores y antiportadores, puede seguir en anterior, porfa. No, en la que estaba, esa. En este caso, mediante transporte activo y pasivo, lo que son las uniportadores, importadores y antiportadores son proteínas que se usan en el transporte de sustancias a través de una membrana celular. Los uniportadores también están involucrados en la difusión facilitada y funcionan al unirse a una molécula de sustrato a la vez para moverla a favor de su gradiente de concentración. En este caso, los importadores y los antiportadores participan en el transporte activo y los antiportadores transportan moléculas en direcciones opuestas, mientras los importadores mueven moléculas en la misma dirección. La siguiente, por favor. Ahora también tenemos las proteínas de canales. En este tenemos las proteínas de canales con compuerta. Tenemos de voltaje, que en esta para las de voltaje son un tipo de canal que presentan compuertas que se abren o cierran y también dejan o permiten el paso o lo impiden a determinadas sustancias. Y esa también para abrirse necesitan un estímulo eléctrico. Tenemos la compuerta de ligando, que en este caso se necesita que la molécula de señalamiento, que puede ser un neurotransmisor, se fije al receptor de la membrana celular de la célula que tiene que ser despolarizada. También tenemos la mecánica y para que estos canales se abran también se necesita un estímulo mecánico. Y en este caso también tenemos de proteína G, que son los canales iónicos de compuerta de proteínas. En este caso, se necesita que la proteína se estimule con la parte interior de la membrana que es llamada la proteína G y esa a la vez estimula otra proteína localizada en el espesor de la membrana celular llamada adenilciclasa, la cual estimula la formación de AMPC a partir de la ATP. Y tenemos los canales sin compuerta, que estos son los más frecuentes de un canal sin compuerta, que es el canal de escape del potasio, que permite el paso del ion a través de la membrana celular y que crea una diferencia de potencial eléctrico. La siguiente. Ahora tenemos el glucocáliz o el glicocálix. Esta es una cubierta celular compuesta fundamentalmente por glúcidos, que son los carbohidratos, que protege y recubre la membrana plasmática de ciertos protosarios de algunas células endoteliales y de muchas especies de bacterias. La siguiente. Y también tenemos algunas propiedades del glucocálix, que una de ellas es reconocer células de la misma especie, la inhibición del crecimiento celular por contacto, también posee en su superficie grupos químicos específicos como ser los sanguíneos y específicos, y constituye el cemento de unión intercelular. Transporte de moléculas de baja masa molecular y también tenemos el transporte de moléculas de elevada masa molecular. Entre las de baja masa molecular encontramos el transporte pasivo y el transporte activo. En el transporte pasivo podemos realizarla por medio de una difusión simple o una difusión facilitada. En el transporte activo puede ser por medio de la bomba de sodio-potasio o por medio de otras bombas que veremos más adelante. En el transporte de moléculas de elevada masa molecular encontramos la endocitosis, la
endocitosis y la transitosis. En la endocitosis se puede realizar por medio de la fagocitosis, que en el de en el permitir o dar la permeabilidad de fluido extracelular, y la difusión simple es la que se lleva a través de la bicapa de la membrana. El transporte pasivo es el que se da por medio de una sustancia que se encuentra en mayor concentración y se lleva a una sustancia en el que se encuentra en una menor concentración. Este tipo de desplazamiento y transporte es pasivo y no requiere energía. Ejemplos de ellos es la difusión simple, la difusión facilitada y la osmosis, que es la que se da a través de los canales. La difusión simple, como podemos ver en la imagen, como nos explicó la compañera, se encuentra por medio del canal regulado, lectura regulada de la molécula que va a entrar en el canal. La difusión simple es la que se da a través de la bicapa. Es el paso de pequeñas moléculas a favor del gradiente, por ejemplo, hormonas esteroideas, anestésicos, oxígeno, etanol y glicerina. La osmosis se conoce como una difusión pasiva que se caracteriza por el paso del agua o un disolvente a través de la membrana, que es semipermeable y que por medio de esta solución es más diluida y a más. Yo. Voy. Buenas noches, yo soy Caroline Fernández y yo les voy a hablar acerca de otro tipo de difusión, que sería la difusión facilitada. Como lo dice la presentación, la difusión facilitada es la que permite el transporte de pequeñas moléculas polares como aminoácidos que, al no poder atravesar la bicapa lipídica, requieren de proteínas transmembranosas para facilitar el paso. ¿Qué quiere decir eso? Que la difusión facilitada es la que facilita la anterior. Ahí. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que en la difusión facilitada las moléculas se difunden a través de la membrana plasmática con la ayuda de proteínas transportadoras y proteínas de canales. Hoy sí, la siguiente. Ahí. Las proteínas transportadoras son las que se unen a moléculas que van a transportar y sufren un cambio estructural que permite el paso. Las proteínas transportadoras se unen, en otra palabra, a las moléculas que van a transportar, protegiéndolas así del núcleo hidrofóbico de la membrana para que puedan pasar. Y pues las proteínas de canales, pues son canales o poros llenos de agua que, cuando están abiertos, permiten el paso de iones inorgánicos. La siguiente. Bueno, en la imagen podemos ver más o menos un esquema de lo que mi compañera anterior y yo les venimos hablando. Se puede notar lo que es la difusión simple, la osmosis, como dijo mi compañera. También está lo que es la difusión facilitada, que está
por proteína de canal y también la proteína transportadora. También les hablaré acerca del transporte activo. Se dice que este es el paso de una sustancia a través de una membrana semipermeable desde una zona de menor concentración a otra de mayor concentración, con gastos de energía. O sea, que las sustancias se mueven en contra del gradiente de concentración, que es lo opuesto al transporte pasivo. Siguiente. Y pues por último, los endocitos. Este es el proceso mediante el cual la célula toma moléculas grandes o partículas de su medio externo mediante la investigación de la membrana celular y la posterior formación de vesículas intercelulares. O sea, lo que hace es tomar, como dice, moléculas grandes y lo que hace es envolverlas como en una vesícula para terminar desprendiéndolas de la membrana y incorporándolas a la profundidad del citosol. Buenas noches, mi nombre es Ana Ariela Zelaya y yo les voy a hablar sobre la endocitosis mediada por receptor. Empezamos con la pinocitosis. La pinocitosis es un proceso celular mediante el cual la célula ingiere líquido extracelular y partículas disueltas, donde la célula forma pseudópodos. Pequeñas cantidades de líquidos extracelular penetran en la célula y la vacuola rompe el contenido y va al citoplasma. El fagocitosis es un proceso biológico mediante el cual ciertos tipos de células, como los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas, ingieren partículas sólidas como bacterias, células muertas, restos celulares y otros desechos extracelulares. Ingiere partículas de gran tamaño como microorganismos y restos de otras células. Un ejemplo claro serían los glóbulos blancos. La exocitosis. La exocitosis es un proceso celular mediante el cual las células liberan sustancias al exterior de la célula al fusionar vesículas llenas de estas sustancias con la membrana plasmática. La célula vierte al exterior macromoléculas, que producen en su interior, ya serían las hormonas o las enzimas. Siguiente. La transitosis es un proceso de transporte celular en el cual una célula absorbe moléculas o partículas desde un medio externo, las transporta a través de su citoplasma y las libera al medio externo en el lado opuesto de la célula. Es el conjunto de fenómenos que permite que una sustancia pueda atravesar todo el citoplasma propio de las células del endotelio. Siguiente. La bomba sodio-potasio es una proteína que se encuentra en la membrana de todas las células vivas. Funciona para bombear iones de potasio dentro de la célula y iones de sodio fuera de la célula. Contra sus gradientes de concentración naturales, este proceso es esencial para mantener el equilibrio de iones en las células para generar el potencial de la membrana en las células nerviosas y musculares. Dentro de las cosas importantes que tenemos en la bomba de sodio y potasio sería el transporte activo primario, el ATP y la mayor sodio en el exterior y mayor potasio en el interior. Siguiente. El señalamiento celular es el proceso mediante el cual las células se comunican entre sí para coordinar sus funciones y responder a estímulos ambientales. La comunicación que ocurre entre las células de señalamiento, que serían las células mediante las cuales se comunican, y la célula blanco,
que las células blancas son aquellas células que poseen receptores específicos en su superficie que pueden reconocer y responder a las señales químicas emitidas por las células de señalización. Y necesitan moléculas de señalamiento para que funcione la comunicación. Siguiente. Los receptores de superficie celular son glucoproteínas integrales que funcionan en el reconocimiento de moléculas de señalamiento en la transducción de la señal hacia una reacción intracelular. Existen 3 tipos: ligados a canales de iones, ligados a enzimas y ligados a proteínas. Listo.